Gracias, Está Sergio. Martín Zurita ya con nosotros. ¿Cómo te tengo que presentar, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario Ejecutivo de AIEDBA y de la Junta Nacional de Educación Privada. Junta Nacional de Educación Privada. O sea, bajo tu tutela, observación atenta, están la problemática de los colegios privados, de gestión privada en realidad, con, o sea, de gestión privada, de educación pública, con más o menos nivel de subsidio, e inclusive aquellos que no tienen ningún tipo de subsidio. Es así, exactamente. Acá estuvo el ministro el miércoles, Jaime Persic, y entre otras cosas, un tema fue el cierre de los colegios. Él dijo que eran muy anecdóticos, muy, yo te diría, aleatorios, y que eran más bien aquellos que lo habían tomado a la educación privada casi como un negocio más que algo educativo, como el cierre del colegio en Quilmes. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Bueno, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Primero, no está cerrando un solo colegio y no es por un tema netamente de negocio. ¿Cuántos son en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires han cerrado 15 establecimientos para el año que viene. Anunciado para el año que viene, sí. 15 servicios educativos. Y en el resto del país, también en Ciudad de Buenos Aires, hemos visto varios jardines de infantes. Tres particularmente. Tres particularmente. Hoy estuve hablando con la Asociación de Colegios Privados de Jujuy y realmente hay una situación muy compleja ahí también, que hay posibilidades de que cierren varias escuelas. Y también a veces no es el cierre total de la escuela, pero sí hay escuelas que han fusionado cursos, han cerrado turnos. O sea, hay una situación... O sea, que dejan menos vacantes. Exacto. Para los años lectivos posteriores. Nosotros hicimos un relevamiento donde hay 200 escuelas que manifestaron crisis y 30 de ellas, bueno, que tenían posibilidades ciertas de cierre, y de hecho muchos los estuvimos viendo en estos días. ¿Y hay colegios que incluso han sido estatizados? ¿O que hay proyectos para estatizarlos? En La Pampa está ocurriendo esto en este momento. ¿Hay 8 escuelas? ¿8 son? 8 escuelas, sí, que van a ser estatizadas. Realmente... Esto ha pasado en la provincia de Buenos Aires, ha ocurrido sí, claro, en varias oportunidades, y realmente no es bueno porque la educación privada y sobre todo ese tipo de escuelas que nacen en las comunidades, muchas veces hay poblaciones que tienen solamente escuela estatal y la propia comunidad creó la escuela privada, ¿no?, de más de 50 años en algunos casos, y que lleguen a un extremo donde hoy por determinadas situaciones no puedan funcionar, realmente no es bueno. ¿Y eso es por merma en los subsidios en términos relativos, quiero decir, que no han ido acompañando el proceso de la inflación, o por la morosidad de esas cuotas que deben pagar los papás y que no están en condiciones de poder solventar? No, en general es un mix de ambas cosas. Es un mix. Muchas de estas escuelas cobran una cuota simbólica inclusive, pero no tienen el problema solamente del aporte estatal que el gobierno da para los cargos docentes, sino que también tienen porteros, tienen, bueno, licencias que no se pagan, y toda esa cuestión hace que no puedan seguir manteniendo, a veces más un bono pintura, simbólico. Los servicios. Exactamente, pero cuando uno habla de educación no habla solamente de la composición salarial, que si bien es la mayoría, entre el 80 y el 90% es componente salarial, pero hay un mantenimiento que es muy específico en la escuela, los proyectos educativos de cada comunidad, bueno, que según lo que ofrecen, por supuesto, en una situación donde hay una inflación tan importante, tan marcada, que se junta con el año y medio de escuelas cerradas. Pues no tenemos que olvidarnos, a veces hablamos como descolgadamente de lo que ocurrió con un año y medio de las escuelas en toda la República Argentina cerradas. AIEDBA y la Junta Nacional de Educación Privada fuimos los primeros en pedir que se abran las escuelas cuando veíamos todo lo que estaba ocurriendo, y no te hablo solo de lo económico, que fue muy malo, sino también de las consecuencias que veíamos en los alumnos. Claro, en términos pedagógicos además. Ahora, Martín, entonces el cuadro de situaciones donde hay un repliegue de lo privado, en virtud de todas estas circunstancias que estás contando, no es una situación aislada, tampoco es la situación más común, vale la pena decirlo, tampoco para alarmar, pero empieza a haber ahí un semáforo amarillo que, si no prestamos atención, puede significar una crisis de proporciones en los próximos meses de no abordarse. Sí, nosotros en mayo hicimos este informe donde alertábamos. Tenemos que reconocer que en la provincia de Buenos Aires se ha ayudado muchísimas escuelas, el gobierno con aportes estatales, esta semana salieron varios, todos los meses, pero de las 2.000 escuelas sin aporte estatal que tiene la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires reúne a 6.300 escuelas, casi la mitad del país. Han pedido 1.500 escuelas. Subsidio. Claro. De las 2.000. De las 2.000. Porque ahí probablemente sí la demora o la mora o la morosidad entre un 15 y un 25 y hasta un 33% en algunos casos, corregime,
genera un agujero muy difícil de solventar, si no hay espalda financiera sólida. Exacto. Muchas escuelas que quedaron golpeadas, de las que han cerrado 80, sobre todo jardines maternales y de infantes en la provincia, en el país más de 200, y las que no cerraron quedaron con muchas deudas, con créditos, con deudas grandes en el Instituto de Previsión Social, y no pueden trasladar el valor de la cuota que tendríamos que cobrar porque hay un límite en muchas comunidades que es lo que la gente puede pagar. Definitivamente. ¿Y el juicio laboral es un tema? Es un tema porque... Como el resto de la economía, quiero decir. Totalmente. Las escuelas, además de todas las características particulares que tenemos, los proyectos educativos y lo que significa para una sociedad, también somos pymes. Y esto es un factor que a veces no se tiene en cuenta y, como toda pymes y una institución privada, además de los servicios que aumentan permanentemente, de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del edificio, que es muy complicado, también tenemos las cuestiones laborales, etcétera, como las otras pymes, pero nuestro sector, para recuperarse, no es como tal vez el tema de restaurantes, que después de la pandemia hubo un rebote bastante inmediato. Nosotros entre 5 y 10 años calculamos que es la recuperación de las escuelas. Por eso muchas de ellas en este momento no lo pueden hacer a esa recuperación y lamentablemente... O sea, a la pandemia le vino la casi hiper. Totalmente. Y acá hablamos de un empobrecimiento de la clase media, ¿no? O sea, que es el que básicamente termina allí, aunque no necesariamente el único. No necesariamente el único, pero es un gran componente y de alguna manera eso se ve en el momento de que vos podés dividir en 3 sectores, ¿no? De alguna manera la minoría de las escuelas, el 5% para el sector ABC1, que también tuvieron muchas quejas con los aumentos. Altas y finalmente, digamos, valores de 200, 300, 400 mil pesos. Tal cual. Que nos obligaban antes del 30, y una legislación del 90 que nunca se modificó, antes del 30 de septiembre, a anunciar valores para marzo, cuando no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Lo cual fue un problema, correcto. Un problema, la Secretaría de Comercio entendió este tema y lo ha prorrogado. O sea que ese tema todavía está en el aire. Después tenemos escuelas que no reciben aporte estatal, pero que lo están necesitando, no lo necesitaban en otro momento, pero con esta situación sí, porque las familias no pueden acceder al pago, y las escuelas subvencionadas que también en muchos casos no tienen, hay tal vez en el imaginario que el Estado da aporte para todos, para porteros y para toda la planta, y no es así. A veces es parcial ese aporte, y estas escuelas también están teniendo estas dificultades por la mora y porque, bueno, tienen un arancel sujeto a lo que el Estado determina. Martín, lo que has visto en las universidades con las campañas, en términos de la política más altisonante, con los casos en algunas escuelas, qué sé yo, ¿afectó también a la educación privada o está exenta? No, nosotros principalmente creemos desde ayer, desde la Junta Nacional de Enseñanza Privada, que eso no es bueno. La educación tiene que quedar totalmente al margen de estas disputas, ¿no?, que van para un lado o para el otro. ¿No han tenido casos en los colegios privados? En los colegios privados no. Se ha visto esto muchas veces en escuelas de gestión estatal, pero en los colegios privados hay un propietario, hay un directivo y realmente hay un ideario. Y hay mecanismos de sanciones y cuestiones que no se pueden hacer dentro del colegio. Y un ideario sobre todo que es el que el padre confía y realmente la escuela lo cumple, y en ese ideario, bueno, la cuestión política en términos partidarios no está. Queda de la puerta para afuera. Queda de la puerta para afuera, que es lo que debe ocurrir, sobre todo en un proceso tan complicado como el que estamos viviendo, tomar partido de una manera como la que a veces vemos. Consideramos que no está bien el adoctrinamiento, no está bien las posiciones políticas que puedan inferir en un alumno, en un docente, cuando estamos en la educación, y la educación tanto de gestión estatal como privada, como vos siempre lo decís, porque muchas veces hasta funcionarios hablan de gestión de escuela pública refiriéndose, ¿no?, a escuelas privadas, y la escuela pública es la escuela de gestión privada y la escuela de gestión oficial, y ambas tienen que tener esta independencia de la política en términos partidarios. Martín, gracias, como siempre, enorme placer. Por favor. Esperemos que hablemos de cosas más gratas la próxima. Hasta la próxima. Gracias.